Que tengan todos un Shabbat Shalom. Hoy tenemos una ocasión nueva para volver a recomenzar con el estudio de un libro profético. Así que damos toda la gracia a nuestro Elohim Redentor porque aprovechó estos momentos para darnos la oportunidad de poder comenzar nuevamente con el estudio del profeta Zacarías, del libro del profeta de Oseas, del estudio del libro de la profecía del profeta Oseas. ¿Vale? Hasta ahora hemos estudiado 4 capítulos de este libro del profeta, ¿verdad? Bueno, pues a nuestro Elohim Redentor toda la honra porque Él nos guía para tener entendimiento sobre los temas de las profecías y es con el fin de ayudarnos a estar preparados para conocer cómo Él procede con nosotros y qué propósito tiene para con nosotros, para redimirnos, para restaurarnos y para cumplir con sus obligaciones, ¿vale? Porque siempre dentro de la alianza, dentro de la redención, tanto el redentor como el redimido le corresponde ciertas partes que hacer, ¿vale? Tenemos esta serie que se llama Profecía al Día. ¿Por qué razón? Porque estamos estudiando el pasado para aprender sobre el presente, ¿vale? Todo lo que necesitamos saber sobre lo que sucede o sucederá ya está revelado en el Tanaj, ¿vale? Todo lo que necesitamos saber ya está revelado en el Tanaj, ¿vale? Así que usamos las escrituras, el Tanaj, para conocer qué estamos viviendo y por qué estamos donde estamos, ¿vale? Siempre estas 3 preguntas que tienen la mayoría en el mundo: ¿de dónde vienen? ¿Por qué están donde están? ¿Y a dónde se dirigen? Pues nosotros estudiamos el Tanaj y por bendición, mediante el Ruach de Yeshua, pues sabemos quién somos, de dónde venimos y dónde nos dirigimos, cuál es nuestro destino. Bueno, entonces, como está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que sucede ya pasó y todo lo que pasará ya pasó, y lo que pasó volverá a suceder. Por esa razón, nosotros estudiamos el Tanaj, estudiamos el pasado, y lo que está en el pasado nos sirve como método de enseñanza, como manual de estudio para así conocer el presente, ¿vale? Entonces, no sé si, creo que por aquí hay algunas personas que no ha estado o nunca ha visto los primeros 4 capítulos que hemos estudiado. Juan, por ejemplo, seguramente sé que no. Y bueno, aquí encuentran en el canal de YouTube también por escrito, está en el capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4, se encuentran PDFs. Todo lo demás en audio están disponibles en el canal de YouTube en un playlist que se llama Profecías al Día, libro del profeta Oseas, ¿vale? De a poquito pues vamos a estudiar todo y cada uno de los capítulos de este libro, verso por verso, tratando de comprender lo que el rol de nuestro Redentor pues nos guiará para entender lo que vamos a entender, todo lo que nos hace falta, lo que es necesario, lo que Él considere oportuno para estos tiempos, ¿vale? Entonces, en estos primeros 4 capítulos, el Elohim de Israel aprovechó la experiencia de la vida del profeta para ilustrar en forma física y emocional el sentido que él tenía para con el pueblo de Israel tras la conducta de este pueblo, ¿vale? Entonces, hemos visto la vida del profeta durante estos primeros 4 capítulos, y aquí entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay ¿cómo decirlo? Una brecha, una pausa, un espacio que marca una diferencia entre lo que es metáfora, usándose la vida, la ilustración que es la vida del profeta, y la realidad que se trata sobre el pueblo de Israel. Es decir, si hasta el presente, hasta estos primeros capítulo 4, Adonai nos presentó una realidad mediante la vida y la experiencia del profeta Oseas y su esposa y sus hijos, pues a partir de aquí ya los asuntos de la profecía se centran directamente hacia y sobre el pueblo de Israel, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión prácticamente no vamos a entrar en el estudio del capítulo 5, así que voy a aprovechar simplemente para hacer una introducción recordando un poquito el pasado que hemos estudiado en estos 4 capítulos y tener así una proyección sobre el futuro, ¿vale? Un poquito sobre los siguientes capítulos. Entonces hemos visto hasta el presente que el profeta Osea quería casarse con una mujer llamada Gomer, y que el Elohim viviente
se le permitió, con la advertencia de que esta mujer le rompería el corazón. Tras el contrato matrimonial, como saben, Gomer le dio a Osea 3 hijos. Luego lo dejó para irse con otros hombres. No se presenta con cuántos, no importa, es irrelevante. Si nos podemos hacer la idea de cómo ella, la mujer de Osea, destrozó el corazón de su pueblo, de su esposo, por el adulterio de ella, podemos entender el sentimiento de dolor que sintió nuestro Elohim Salvador al engañarlo o al ser engañado por el pueblo de Israel, venerando deidades ajenas. ¿Vale? Pero nuestro Elohim nos amó con amor eterno y debido a su compromiso para con nosotros, y por su propio nombre nos volvió a buscar. Pero para que podamos comprender su real amor para con nosotros, Adonai usó la disposición del profeta Osea para darnos otra lección sobre cómo es él en realidad. Entonces el centro del asunto no es tanto la experiencia o la vida del profeta, sino el sentimiento del Elohim viviente hacia el pueblo de Israel y el Estado, o la respuesta, que en este caso el pueblo de Israel, como parte dentro de un contrato matrimonial que se estableció al pie del monte Sinai entre el pueblo de Israel y el Elohim viviente, pues cómo actuó, cómo respondió a este amor eterno que el Elohim viviente le dio. Bueno, por eso Adonai nos quiso dar un ejemplo de la vida real del profeta para que así podamos comprender su sentimiento, ¿vale? Al ver el sentimiento de un hombre, de un humano, quizás así comprendemos mejor de hombre a hombre, de persona a persona, de Adán a Adán, ¿no? de humano a humano, lo que puede sentir, ¿no?, el Elohim de Israel si tratamos de entender el sentimiento de una persona semejante a nosotros. Nuestro pueblo no tenía por qué ser rescatado, sino más bien tenía que ser dejado para siempre a soportar las consecuencias de las propias malas elecciones. Así que no por los méritos del pueblo, sino por el amor eterno, por el compromiso del pacto, por las promesas hechas a nuestros antepasados, por el honor del mismo nombre del Elohim de Israel, Él nos buscó, nos redimió y nos restauró para sí. Así hemos estudiado en el capítulo 3, donde en el verso 1 y el 2, el Elohim viviente le mandó al profeta que fuera a buscar a su esposa descarriada, y él la encontró. ¿Recuerdan algunos de los que estudiaron, de lo que recuerdan lo que hemos estudiado? ¿Dónde encontró el profeta Oseas a su mujer? ¿Alguno sabe Creo dónde? que fue con otro, ¿Dónde? creo que fue con otros amantes. Creo que fue con otros amantes. Sí, pero ¿en qué lugar la encontró a ella? Donde la, Conoció. donde la estaban como ofreciendo o algo así ¿Dónde? para ser vendida. Exactamente. En el mercado, estaba en venta en el mercado de Ah, sí, esclavos. en el mercado. Es aquí, donde Osea encontró a su mujer. En la acción de Osea hacia su esposa, se ilustra lo que el mismo Elohim de Israel iba a hacer para con nuestro pueblo. Osea tuvo que comprar a Gomer, traerla a su casa y asegurarle su perdón y amor. Entendemos que Gomer aprendió su lección, se arrepintió de sus pecados y llegó a ser una esposa fiel. De la misma forma, está profetizado que la suma de los redimidos del resto de Israel, que van en la realidad como Gomer, ¿no? Gomer es una metáfora para presentar la suma del pueblo de Israel, ¿vale? El resto del remanente de Israel. Entonces, de la misma forma, el pueblo de Israel, los redimidos, la suma de los redimidos, está profetizado que ellos van a aprender para siempre la lección que aprendió Gomer. Y tras una buena teshuvah shelema, que es decir, un retorno completo, estará para siempre fiel a su esposo y redentor suyo por encima. Eso es aquí un detalle que lo he enfatizado un poquito, pero quiero recalcarlo para que los que juntan piezas del rompecabezas sobre quién es el Elohim del Tanaj, entre el Elohim de Israel entre el Tanaj y los escritos apostólicos, pues en esa expresión, en esta realidad, tiene una piececita más, ¿vale? Quiero resaltar este énfasis
que hice para recalcar que el Elohim de Israel es Yeshua, porque es Yeshua el que se dispuso a ser el redentor de Israel, porque obviamente él fue el esposo de Israel en el Tanaj. ¿Vale? En el estudio de los textos comparando Tanaj con los escritos apostólicos, hay una parte de esta serie de 12 que se refiere a quién es el esposo de Israel. ¿Vale? Pues aquí una piececita más. El esposo es el quien está ilustrado en la historia de Gomer y de Osea. El esposo, Elohim, es presentado aquí como bajo la imagen de Osea. ¿Qué hace? Se va y compra. No envía a un siervo. ¿Vale? No envía a un siervo que se entiende a algunos, es el Mashiach, es el hijo, es un alma, una creación, lo que sea. ¿Vale? Él se va al mercado de esclavos, paga el precio que hemos estudiado cuál fue, ¿vale? Lo que hizo nuestro Redentor. Vean los audios anteriores, los 4 capítulos que hemos estudiado ya y comprenderán. Se va al mercado, paga el precio para su mujer y la trae de vuelta a su casa, ¿vale? Ese es el trabajo del esposo, quien es el Redentor por encima, ¿vale? Entienda que el Elohim de Israel, quien se presenta como esposo en el Tanaj, no puede ser el padre del Mashiach, porque el padre del Mashiach no va al mercadillo de esclavos para pagar el precio que requiere el pecado para librar un alma debajo de la condena de la muerte. Cierra la puerta esta. No, esta. Ah, no pasa nada. Vale, entonces es aquí el detallito. Yeshua, quien es el Redentor, es el esposo de Israel que se presenta en el Tanaj. Y en los escritos apostólicos vino a cumplir lo que él dijo, vino a buscar, a completar su parte de la alianza, porque su amor es eterno, vino a restaurar lo que hemos roto, la alianza que hemos roto, y nos trae de nuevo, bueno, es parte de las obligaciones que corresponde al Goel, redimir, restaurar, recuperar y traer de vuelta al pariente cercano a su lugar que le corresponde, ¿vale? Hemos estudiado que a pesar de que un matrimonio tiene 2 fases para estar completo, 2 personas unidas en un voto de compromiso son apartados o son apartadas como esposo y esposa. Al pie del monte Sinaí, el Elohim viviente y el pueblo hebreo entraron en un compromiso de matrimonio, y este tenía que culminar con lo que se llama la noche de las bodas. Pero durante el tiempo de compromiso, Israel, nuestro pueblo, se mostró una mujer indecente e infiel al prostituirse con toda clase de ídolos, mitos deificados, todos ellos llamados en las escrituras Elohim ajenos, en el idioma hebreo, obviamente. Hay que aprender y recordar que la nación de Israel estaba casada con el Elohim viviente. Vamos a leer algunas citas contundentes para fundamentar lo que acabo de decir, y para eso vamos a observar 4 versos, ¿vale? Y prácticamente en esos 4 versos, 4 evidencias, se va a basar nuestro estudio. Primera está en Éxodo capítulo 34, verso 14 al 17. Dice: no te postrarás ante ningún otro Elohim, pues Adonai se llama celoso, es un Elohim celoso. Verso 15: no hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus Elohim y les ofrecen sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. Verso 16: y no sea que tome sus hijas para tus hijos, y que al prostituirse sus hijas tras sus Elohim, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los Elohim de ellas. Y verso 17: no te harás Elohim de fundición. ¿Vale? Ídolos, mitos deificados, objetos de culto, todo eso está bajo este término que en hebreo es Elohim, ¿vale? Lo dejamos así, esta palabra en hebreo, porque no siempre la traducción que se le da es la más adecuada, ¿vale? Ella tiene una multitud de sentidos y por lo general saben que se mal traduce con un término que no corresponde, Dios, y Dios no tiene nada que ver ese título con la palabra Elohim, nada que ver. Por eso, mitos deificados, deidades ajenas, o mejor, dejar la palabra como está en hebreo,
teniendo siempre en cuenta el sentido que o aprender el sentido, grabarlo en la mente para formar el concepto de una mentalidad hebrea al usar los términos según este idioma. No te harás Elohim de fundición, ¿vale? No te harás dioses de fundición. Olvídate que este término, muy generalmente usado, no tiene nada que ver con el término Elohim. Los celos son justificados dentro de las condiciones de un pacto matrimonial, ¿vale? Por esa razón, esta cita presenta que Elohim de Israel está unido en un voto matrimonial con el pueblo de Israel, aunque todavía prácticamente el compromiso del matrimonio no se formalizó, porque hemos estudiado en temas anteriores, un matrimonio tiene dos fases, un noviazgo, un tiempo de separación, que hasta que se tiene lugar la ocasión de la boda, donde se consume tras en la noche de boda, ¿no? El acto con la intimidad que los dos tendrán al final de la noche de boda. Bueno, entonces es lo que expresa aquí Éxodo 34, una de las 4 citas que presenta que el Elohim de Israel está unido al pueblo de Israel. De modo como el profeta Osea fue advertido de la infidelidad de su amada, asimismo la infidelidad de Israel se presentó desde los días de Moisés. Así que la segunda cita está en Deuteronomios 32, verso 16, que dice: le despertaron a celos con los Elohim ajenos. ¿Qué son en realidad esos Elohim ajenos? Pues continúa el verso diciendo: lo provocaron a ira con abominaciones. Eso es un Elohim ajeno, un mito deificado, una deidad gentil, como es el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, el otro Salvador que hay entre las naciones, son llamadas abominación. Así que si vas a decir Jesús el Cristo es una abominación, o la Trinidad es una abominación, desde la perspectiva del idioma hebrea, no hay nada raro. ¿Por qué? Porque la fe hebrea es exclusiva. Como vamos a ver una serie de textos de evidencia donde se presenta tu Elohim, ¿vale? A diferencia de otros Elohim. Elohim de Israel es el Elohim de Israel, ¿vale? ¿Verdad? Entonces no se le debe nunca confundir, ni asemejar, ni comparar, ni ponerse al lado de otras deidades, mitos deificados, lo que sea, que son Elohim ajenos, gentiles, de otras naciones. El pueblo de Israel tiene a su Elohim. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues provocaron a celos al Elohim, a su esposo, al irse a adorar, adorando deidades ajenas. Es lo que hace, lo que hizo la Gomer hacia Osea, al irse tras un otro hombre, provocó a celos a su esposo, ¿vale? Pero como decía, fue Adonai el que se hizo redentor y se dispuso a pagar el precio para nuestro rescate, tal como Osea lo hizo para comprar a su mujer. Pero la redención es efectiva siempre y cuando dos partes se juntan en una alianza o en un propósito. A pesar de que, como Osea, Adonai se dispuso a pagar el precio para rescatar a su amada, debe que la amada que se esclavizó o que llegó a ser esclava al venderse como en la mano de uno que pensaba que es el amor de su vida, este amor de su vida se apoderó, se convirtió en un Baal, en uno que la poseyó, ¿vale? Entonces se esclavizó y debe aprender a dar el paso para retornarse a su esposo verdadero, de modo como el pueblo hebreo debe volverse hacia el Elohim suyo. ¿Quién es el Elohim de Israel? Pues el Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. De aquí se espera que Israel retorne su alma en arrepentimiento hacia su Elohim. Y así llegamos al tercer punto, que es la tercera cita. Encuentran Jeremías capítulo 3, verso 14. Dice: volved, hijos apóstatas. ¿Vale? Si declaras al pueblo a alguno que eres apóstata, ¿no? Uno se enoja. Pero bueno, si le citas cuando Adonai declara a su pueblo a una persona apóstata porque tiene un culto ajeno, tiene una emuná que en realidad no es emet, en realidad es met, no es verdad, es mentira, es muerte. Si le declaras apóstata, se enoja contigo, te echa una piedra, te borra de Facebook con un clic,
te desecha, aunque es tu hermano. Pero bueno, por eso mejor callamos nosotros nuestras bocas, dejamos que Adonai hable, porque con él no pueden, saben que no pueden luchar, y tienen que aceptarlo. Volved, hijos apóstatas, dice la palabra de Elohim, porque yo soy vuestro esposo. Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia y os traeré hacia. Una cita hermosa, bastante conocida dentro del contexto de la restauración, de la redención y la restauración del pueblo de Israel. Se cita a menudo cuando se trata de la diferencia entre el falso Israel, como se cree el pueblo, el imperio cristiano, y el real y auténtico, el único, de hecho, el unigénito, que es el pueblo de Israel. Volved, hijos apóstata, porque yo soy vuestro esposo. ¿Vale? Pero ¿dónde han apostado? ¿Dónde se han ido? Tras otros amantes. Todavía él como esposo llama a su esposa, a Israel, con quien se comprometió, aunque ellos se fueron tras otras deidades, los llama a regresar de vuelta. La palabra hebrea que ha sido traducida con volved es shuv. De ella viene la palabra teshuvah, que la conocemos, ¿verdad? Creo que por aquí todos conocemos esta palabra. Bueno, teshuvah se suele traducir con arrepentimiento o conversión. En Reina Valera creo que este texto se presenta como convertidos en lugar de volved. Yo siempre cito de la edición Corona de Jerusalén y de vez en cuando acudo a Reina Valera porque es mejor que todas las ediciones mesiánicas. Contrario a lo que ellos dicen, pues a veces los términos son más fiel traducidos que el sentido que le dan las ediciones mesiánicas que hay en el mesianismo. Shuv, esta palabra hebrea, prácticamente es volver a un punto de partida. Y creo que el mejor ejemplo es el del hombre que al ser tomado del barro, es el barro a donde vuelve con el momento del fallecimiento. Al polvo volverás, es como declaró el Creador en Génesis 3, verso 19. La tierra es el punto original de donde partió Adán, porque fue tomado de Adamá, de barro, de aquí su nombre Adán. Todos somos barro y de donde fuimos tomados quedó un eco. Al fallecer volvemos al lugar de donde fuimos tomados para ser formados y ¿qué hacemos? Pues rellenamos aquel hueco con el polvo que somos. Shuv es en el contexto de Israel, se refiere volver a un camino que antes ha transitado, un camino antiguo, en cual el Elohim viviente enseñó a nuestro padres, a nuestro pueblo a andar. Este camino es caminar con Yeshua, y por esto él dijo que él es el camino, la verdad y la vida. Una cita bastante famosa, ¿vale? Es decir, acuérdate que yo te enseñé cómo andar conmigo, eso es la expresión, para saber cómo volver a andar. Esa es la enseñanza que se quiere transmitir. Vuelve al camino. Ese es el sentido del Shuv, volver a algo antiguo, a algo que es nuestro, un camino en cual hemos transitado como pueblo, no como persona en otros tiempos. Comprendan por qué hacemos tanto hincapié en el estudiar el pasado más que cualquier cita de los escritos de los apóstoles. Porque es en el Tanaj donde aprendemos a caminar según la voluntad de nuestro Creador. Un sentido más claro que puede traer más luz sobre cómo se debe andar o cómo debe ser el camino, cómo es este sentido de volver atrás, camino de volver atrás. Es un camino diferente en cual debemos aprender a andar y debe aprender a todo el pueblo de Israel que es llamado a hacer teshuvah. ¿Vale? Una cita bastante relevante se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, verso 10, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 10. En esta cita aparece una petición para que la sombra vuelva atrás 10 grados. Bueno, creo que también con la sanación del rey pidió un milagro para que creas que quieres. Pues que vuelva el sol, pues que vuelva en lugar de hora 10, que el sol retroceda y que sea hora 13, hora 1.
En lugar de 22, que el reloj marque hora 1. Sí, ¿no? Que son 10 horas. Es lo que sucedió. De atrás 10 horas. El pueblo de Israel debe aprender no un nuevo camino, sino aquel antiguo camino en cual el Elohim de Israel quiso andar con su amado pueblo. A este es donde tenemos que volver, ¿ah? Hacer camino atrás para aprender a conocer aquel camino y aprender a andar en su senda. Lo que dice el profeta Jeremías, creo, ¿no? Párate al cruz de los caminos, pregunte por la senda, no las sendas. ¿Vale? Por eso tenemos algo con estas sendas antiguas, muchas sendas, ¿no? Solo hay una senda antigua y esta senda tiene sus caminos. ¿Vale? Pregunten por la senda antigua y anden en sus caminos para que así tengan shalom. ¿Vale? El príncipe de este mundo revertió las cosas en la cita, creó muchas sendas antiguas, como si hay más, cuando solo hay una en realidad, y esta es la raíz, o sobre esa se edifica la raíz de que es la fe hebrea. Todo el fundamento hebreo se edifica sobre esta única senda. ¿Vale? Esa senda es la raíz sobre la cual está edificado todo el pueblo de Israel, es la raíz del tronco que es Jacob, y es aquí donde vamos, ¿vale? Donde tratamos de dirigirnos y es el centro de todos los estudios que estamos haciendo, conocer quién es el Elohim de Israel y cómo opera para nosotros y cómo es Él, ¿no? En realidad, bueno, ese es el camino original en cual el hombre debe andar con el Creador para que nuevamente el Creador pueda andar en la compañía de su criatura, paseando por el jardín de Edén como al principio. Qué hermoso se presenta. Estaba paseando, escuchó la voz y Adán se escondió. Vale. Pues como sucedió al principio, es así, ese es el camino que si lo buscamos y lo encontramos y andamos en sus sendas, aquí aprendemos a andar con el Creador y Él andará con nosotros como al principio, paseando junto a Él. ¿Se dan cuenta? Bueno, es hermoso solo pensarlo y a veces cuesta solo imaginarlo. ¿Cómo sería que andes al lado, que tengas a tu derecha o a tu izquierda, o que andes tú a la derecha del mismo Creador? Pero hacia aquí nos encaminamos, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estos estudios para hacernos la memoria de donde tenemos que volver, ¿vale? Eso es Shuv. Y Teshuvah nos lleva de vuelta a este camino, ¿vale? Ese es el propósito de este término. Quizás este camino es nuevo para nosotros, porque nunca lo hemos conocido, pero nuestros padres anduvieron por este camino. Se llama volver al camino de la santidad, porque hemos estudiado en Isaías capítulo 35, verso 8, que por este camino caminarán los redimidos en la nueva Jerusalén. ¿Vale? Isaías 35, verso 8 es una cita que la hemos estudiado en otro contexto, en la serie Profecías al Día. El camino de santidad. Aunque vamos a estudiar verso por verso el capítulo 5 del libro de Oseas, tenemos que hacer una breve referencia a lo que se dice en el último verso. Y voy a leer aquí el verso de Oseas capítulo 5, el último verso, porque nos vamos a detener un momentico a él. Oseas capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Vale? Esa es la cita. Lo vamos a estudiar más a su debido tiempo, pero en este contexto vamos a situarlo dentro de nuestro estudio, porque se da un momento que hace importante, ¿no? Le da importancia o trata sobre esta cita. Este verso 15 se conecta con lo que estamos estudiando y forma parte de un mismo contexto, porque el castigo siempre es condicionado del tiempo o de la verdadera teshuvah. Para cuando vamos a llegar al verso 15, recuerden lo que estamos estudiando en esta parte, que es prácticamente una introducción al estudio a este capítulo, ¿vale? Para así conectarnos un poquito con el pasado, que ya hace meses que hemos dejado el libro de Oseas.
lo que hemos estudiado en primeros 4 capítulos y así poder continuar. Shuv no es salir del cristianismo para andar en un camino mesiánico, donde cada quien, hombre y mujer, pues hace lo que le parece, enseñando como sea, cuando sea, de la manera que sea, vistiendo ropas de hombre, vale, las mujeres, cambiando los valores, los principios, las instrucciones, cada uno hace lo que le parece, como ese en el capítulo, en el libro de Jueces. Aunque había una Torah, a cada quien le hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Lo mismo sucede hoy. Hablan de Teshuvah pensando que Teshuvah es arrepentirse porque pasaste mal adorando al Padre, el Hijo, al Espíritu Santo, la Virgen María en la iglesia cristiana y pasaste a ser mesiánico. ¿Vale? Donde una mujer se sitúa ahora como roé, como maestra, como instructora, tratando de ocupar el lugar que le corresponde a un hombre, porque en realidad los hombres que están bajo el mando de una mujer, en realidad no son hombres, se visten de mujer, ¿vale? Y dicen amar la Torah. Bueno, es lo que sucede. Por esa razón he mencionado, Shuv no es salir del cristianismo y volver a ser mesiánicos, pasar al mesianismo. Shuv es volverse al Elohim de Israel y aprender su camino y a caminar con él. Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 10 vamos a observarlo, voy a leerlo, pero voy a fraccionar en dos partes. Vamos a leer solo Deuteronomio 30, verso 1 al 6, para resaltar algunos puntitos y después los últimos 4 versos hasta el verso 10. Cuando te sucedan todas estas cosas, ¿vale? Recuerdan que esta cita se conecta o se empareja con el verso 15 que vamos a estudiarlo a su debido tiempo, pero obviamente no voy a volver a mencionar lo mismo, ¿vale? Así que cuando llegará el verso 15 solo voy a recordar la parte de introducción y tengan en cuenta para conectarlo con Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 10, al total, ¿vale? Porque aquí se encuentra todo un contexto. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he propuesto, está en el capítulo anterior, capítulo 28, ¿vale? Se hace aquí un recuento. Capítulo 28 está las bendiciones hasta el verso 14 y hasta el 51, 54, 56. No recuerdo cuánto, siempre me lío con los números. Hay una cantidad tremenda de maldiciones. Si las meditas en tu corazón, las bendiciones y las maldiciones, para que uno pese el bien y el mal y que tome una buena decisión. Si las meditas en tu corazón, en medio de las naciones donde Adonai tu Elohim te ha arrojado. Eso lo decía Moisés, ¿vale? Entiendan por qué lo que dijo Moisés aquí se conecta con lo que dijo el profeta Osea. Porque lo que dijo el profeta Osea no solo es un pasado. Estudiamos el pasado porque él proyecta luz para el presente. Porque no por nada tenemos la instrucción. No leemos un libro de historia. Mira lo que sucedió con el profeta aquí, un cuento bonito, bueno, para hacer una película. No, este sirvió como profecía porque trata sobre nuestra historia, la historia de nuestro pueblo y todavía vivimos. Al ser parte de este pueblo, nos afecta. Mami. Hermanita Irina, si quiere apagar el micro. Irina. Hola. Cuarto que se está llenando de humo. Irina, No sé si, bueno. Tengo una videollamada, ¿cómo lo voy a cerrar para ahogarme? Si Adriana puede pararle el micrófono, por favor. Bueno, sí. creo que no está tampoco. En fin, ya está. Vale, Moisés tenían delante la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero aquí está hablando de algo que sucedió mucho tiempo después de Moisés, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el contexto donde aquí habla de Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Cuando te sucedan todas estas cosas que ya han sucedido, si las meditas o las meditamos en nuestro corazón en medio de las naciones donde estamos arrojados. Verso 2. Si vuelves a Adonai tu Elohim, ¿vale? Shuv, recuerdan aquí el término que estamos estudiando, de donde Teshuvah. Si vuelves a Adonai tu Elohim, hacer camino a vuelta, ¿verdad? Si escuchas su voz
en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. No así, bueno, ¿qué voy a hacer? No me queda que esa cosa mejor. Voy a buscar aquí el pueblo de Israel porque... No, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 3. Adonai tu Elohim cambiará tu suerte, tu estado, ¿vale? Tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos a donde Adonai tu Elohim te haya dispersado. Al Israel. Volvemos al libro de Oseas, capítulo 1, 2. Lo a mí ya no tengo misericordia, lo ruhamá, ya no hay más rajem, ya hay misericordia para el pueblo desechado, Israel, esparcido entre las naciones, ¿vale? Es lo que sucedió, aquí estamos. Por eso no leemos lo que sucedió en el pasado, leemos lo que sucede, porque lo que se presentó aquí en los días de Moisés habla sobre nuestro presente. Por eso estudiamos el Tanaj, ¿vale? Te reunirás de nuevo de medio de todos los pueblos donde Adonai tu Elohim te ha dispersado, aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Adonai tu Elohim y vendrá a buscarte. Vendrá a buscarte. Él, dice el verso 5, te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres para que también tú la poseas. Te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Verso 6. Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Aquí entramos en falta de internet, pero bueno, lo que sucede de vez en cuando. No sé si se percataron que 7 veces se repite que Adonai es el Elohim de Israel. Seguramente lo que escucharon pues no tuvo tiempo para pensar. Por eso, todo esto va a ser puesto en el guía de estudio. Y en el guía de estudio aquí lo voy a subrayar para que puedan hacer cuenta. En todo caso, tienen en vuestra Biblia, puede corroborarlo. Del verso 1 al verso 6 hay 7 ocasiones en cual se repite que Adonai es el Elohim de Israel. Adonai tu Elohim. No sé, Adonai el Elohim. Para que entiendan, bueno, genérico, ¿no? Por eso siempre cuando se trata del Elohim de Israel siempre viene enfatizado, específico, tu Elohim. Eso quiere decir que la expresión define algo completo. Ya sabe que el número 7 es un número de un paquete completo, como la semana, 7 días, 7 semanas, 7 años, ¿vale? Los años Shemitah. 7 es algo completo sobre lo que se puede decir con el sentido pleno de exclusividad, ¿vale? 7 ocasiones exclusivas para Israel, tu Elohim. Si una persona de otra nación desea tener al Elohim de Israel como su Adonai, debe saber que se le dispuso una plenitud en Israel y que si llega a ser un hebreo israelita, Adonai va a ser también su Elohim. Bueno, que Adonai circuncidará tu corazón, eso va a ser aquí una breve mención. Eso se refiere a un proceso en cual la inclinación para hacer el mal va a ser por fin desarraigada de nosotros, pero esta obra estará disponible y se completará en aquellos que volverán a la tierra de los redimidos, en Israel obviamente. Ese es el lugar que en los escritos apostólicos se presenta como el reino de los cielos, ¿vale? No está en los cielos que nosotros vemos aquí físicamente, sino que el reino de los cielos es una metáfora para describir, o un hebraísmo para definir, la nación que ocupa la tierra de Israel. La tierra de Israel, la tierra prometida a Abraham, a nuestros padres, es y va a ser el lugar que es el reino de los cielos, donde el Elohim o el cielo va a ser residencia para todo el universo. Hay un asunto que deseo aclarar en esta ocasión. Se dice que nosotros amamos a Elohim porque Él nos amó primero. También en multitud de veces hemos visto que está escrito que Él es quien nos busca primero. Por eso, si lean en Ezequiel 34, repetidas veces se menciona: yo te buscaré, yo vendaré, yo te curaré, ¿vale? Yo la llevaré. Asimismo, como Mefiboshet, hemos estudiado sobre él. Mefiboshet no podría salir de Lodebar, aunque era un príncipe, era discapacitado.
¿Qué sucedió? Pues vino David y lo llamó al palacio real. Es que lo que sucedió. David era un tipo para Elohim, quien es el Redentor y Elohim de Israel, y el verdadero rey de Israel, y Mefiboshet, un símbolo para el pueblo de Israel, discapacitado en un lugar desolado donde no crece nada, no hay vida. Cuando en realidad era un príncipe, Israel es un príncipe, tiene que vivir en un palacio y gozar de la realeza honrado como es debido. ¿Vale? David es un símbolo para Elohim, Yeshua es el antitipo del pueblo de Israel o la suma de los redimidos, el antitipo de Mefiboshet. O igual está la oveja perdida. La oveja perdida pues no sabe volver de regreso a su redil. ¿Qué sucede? Pues el pastor va a buscarla, la encuentra, la limpia, la sana, la venda, lo que como aparece en Ezequiel 34, la levanta sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil. Bueno, para darle dos ejemplos, ¿vale? Todo tiene que estar respaldado en base a 2 o 3 testigos, en este caso 2 evidencias, 2 citas, ¿verdad? Pero hay multitud donde aparece que Elohim es el que da el primer paso, él abre la brecha, ¿no? Él va adelante, él en la retaguardia, siempre aparece que él toma la iniciativa. Pero también tenemos un montón de otras citas, de otros versos, donde se nos insta a que nosotros volvamos a él. Esto nos determina hacer la siguiente pregunta. ¿Quién regresa a quién? Por lo general, parece que es Israel quien debe regresar a su Elohim. Y esto debido al hecho que es Israel quien se apartó, y es por su causa que Adonai tuvo que apartarse de Israel, porque él no puede cohabitar con el pecado. Pero al mismo tiempo observamos que el mismo Elohim se vuelve hacia su pueblo para traerlos de nuevo a sus tierras, para honrar a su propio nombre, como lo evidenció en versos como Ezequiel 20, verso 22, capítulo 36, verso 21, Isaías 48, verso 9, verso 11, hay muchas citas donde se presenta que no porque nosotros merecemos, como Gomer no merecía, sino por la fidelidad del amor de Osea para con su esposa y de Elohim por el honor a su propio nombre, como se presenta en estas citas, él vuelve a restaurar, a redimir, a buscar, a enderezar al pueblo de Israel. Según Deuteronomio capítulo 30, verso 6, se presenta que circuncidará los corazones de su pueblo porque les abrirá una fuente para poder ser redimidos. Y por lo tanto el pueblo entonces responde siguiendo al Elohim de Israel y sus instrucciones de la Torah. Hay un efecto de autoalimentación de espíritu que se describe entre las acciones que hace Adonai y las que hace el pueblo. Cuando una parte responde a la otra, se crea una energía mutua que sobre todo afecta al pueblo de Israel en forma positiva. Toda acción produce un efecto, un resultado. Lo que hace el Elohim de Israel y lo que hace el pueblo crea una unión que se vierte en gozo y júbilo. Entonces, si volvemos a nuestro Elohim, dice, entonces él, Adonai tu Elohim, descargará todas sus imprecaciones, bueno, es lo que dice aquí en el texto, Corona de Jerusalén, Adonai tu Elohim descargará todos sus castigos sobre los enemigos y adversarios que te han perseguido. ¿Vale? Si nosotros hacemos lo que se indica desde el verso 1 al verso 7, verso 6, Deuteronomio capítulo 30, verso 7 al 10, presenta que Adonai tu Elohim, si nosotros hacemos maldiciones, ¿sí? Imprecaciones, maldiciones, castigos, juicios sobre los enemigos y adversarios que te han perseguido. Verso 8. Tú volverás, es decir, shuv, o harás teshuvah, a escuchar la voz de Adonai tu Elohim, y pondrás en práctica todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Vale? Lo que Moisés puso por escrito es lo que Adonai le dio para hacer nuestra instrucción, Torah. Entonces, al ver nosotros estando entre las naciones, porque ahora cada uno hace lo que le parece, el despliegue de poder que él hará hacia las naciones en forma de juicio, porque ellos abusaron de nuestro estado, en nuestra estancia entre ellos,
pues nosotros nos vamos a comprometer más al Elohim de Israel en fidelidad y temor y honor. ¿Vale? Pondrás en práctica, al escuchar la voz de Adonai como, o escuchamos, pues haciendo caso, al verle, al escucharle, ¿vale? Pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Verso 9, Adonai tu Elohim te hará prosperar si nosotros hacemos o seguimos las instrucciones de la Torah. Si volvemos al antiguo camino, Adonai tu Elohim te hará prosperar en todas tus obras. Imagínense, todas tus obras, todo, no es algo por aquí, por allá. Mira la Maya, la hermanita Maya, pues lo hará prosperar solo en saber hablar con los niños. Porque es a cual se dedica. Pues no, lo va a prosperar en todo lo que se va a la cocina. Pues va a salir la comida perfecta, excelente. Se pone a limpiar, pues ¡puf! Brillo. No, todo. Va a hablar con un gentil sobre el Elohim de Israel. Le va a hablar todas las cosas así de un tiro que va a quedar la gente wow. ¿No? Eso es en todas las cosas. Es decir, todo lo que encuentra tu mano que hacer, que haga, dice la indicación. Pues en este contexto, si hacemos el debido proceder para volver al camino original, volver como debe ser y escuchar las instrucciones que Adonai nos dio mediante Moisés, te hará prosperar en todas tus obras. ¿Qué son estas? Pues aquí tenemos más detalle, porque si a veces no entendemos a qué se refiere, pues dice, en el fruto de tus entrañas, porque es aquí el poder de crecimiento de la nación, como las estrellas del cielo, ¿no? Era una bendición para aquel tiempo, todas las naciones que eran chicas, querían ser grandes naciones. El fruto de tu ganado, prosperidad económica. Hay tantos ministerios de la prosperidad. Bueno, aquí promete Adonai que vendrá por encima si nosotros tratamos de guardar las instrucciones de la Torah. Y el fruto de tu suelo, ¿vale? Ya hemos estudiado del libro de Oseas también que la valle de Israel gritará al suelo, o la vid gritará al suelo, la suelo al cielo, y el cielo pues a Elohim vendrá la bendición, lloverá, crecerán las frutas y habrá gozo y alegría, ¿verdad? Porque de nuevo se complacerá Adonai en tu felicidad. Todavía no sabemos qué es eso. Solo miramos un poquito el momento que tenía en los días de Salomón, y todavía cuesta entender cómo es que el cobre no tenga valor, el oro y la plata, el hierro no valía nada, diamantes y perlas. ¿Qué voy a hacer yo con el euro, con las monedas por aquí? No, que no van a valer nada. Oro y plata, diamantes, eso es. Porque de nuevo se complacerá Adonai en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Verso 10. Si tú escuchas la voz de Adonai tu Elohim, guardando sus mandamientos, siempre aparece la condición, sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley, de esta Torah, si te conviertes a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. 5 veces más se nombra Adonai tu Elohim. Y sumando las 7 veces anteriores, tenemos un total de 12. 12 es el número de la plenitud, ¿vale? 12 veces se menciona en verso 1 al 10 de Deuteronomio capítulo 30, Adonai tu Elohim, ¿vale? La plenitud de evidencia. No sé qué más cuesta a algunos entender, porque el Elohim de Israel no puede ser asemejado o no puede ser confundido con Elohim, que es un término plural, de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Yeshua no tiene nada que ver con JC, con Jesús. Bueno, pero eso es, hay quien hace Teshuvah, siguiendo este camino de Shuv, de volver a la raíz. Y aquí tenemos una indicación bastante clara en 12 evidencias repetidas. Adonai, tu Elohim. Si el Elohim de nuestro Padre es nuestro Elohim, entonces seguimos en los caminos que Él tiene, no en los caminos de las naciones, donde hay uno para todo el mundo. No. Todas las naciones tienen a su Elohim, nosotros al nuestro. Nuestra roca es distinta de las demás de las que tienen las naciones. Teshuvah no solo es retorno y reconciliación, sino también reunificación.
Esos versos de Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 10, presenta que cuando aparece la manifestación de un retorno verdadero, cada parte, es decir, tanto el Elohim de Israel como el pueblo de Israel, contribuye a restablecer la relación y cada acto genera una respuesta de parte del otro. ¿Vale? Hay que meditar bien en este capítulo de Deuteronomio 30, verso 1 al 10. Aquí hice una breve mención teniendo en cuenta lo que se nos enseña, lo que se dice en Oseas capítulo 5 que estamos estudiando, verso 15. ¿Vale? Pero lo que no revelan las traducciones se explica en el texto hebreo. A simple vista, se comprende que nosotros debemos volver a la senda de nuestro Elohim. Pero casi no se ve en este texto que Elohim mismo se vuelve hacia nosotros y que es su acción primera la que despierta la respuesta nuestra para retornar a la raíz de nuestra emuná. Así que volvamos a observar el verso 3. Ustedes tienen la Biblia adelante. La edición aquí que tengo dice verso 3: Adonai tu Elohim cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá. ¿Vale? Traduce en la edición Corona de Jerusalén. Bueno, el hebreo está esta palabra que estamos estudiando sobre Shuv, de donde Teshuvah. Te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos a donde Adonai tu Elohim te haya dispersado. Reina Valera traduce: volverá a recogerte de entre todos los pueblos. ¿Vale? Te reunirá y se corona de Jerusalén. El texto hebreo no declara lo que aquí se traduce. Pero como los traductores no han encontrado el sentido porque no han traducido el pensamiento hebreo, sino solo el mero texto, lo han vertido como lo hemos leído. El caso es que el texto hebreo no dice que Elohim hará que los exiliados regresen. ¿Puedes mirar la cita? ¿Cuál? Deuteronomio capítulo 30, verso 3. Vale. Aquí tengo el experto en el hebreo, puede mirar. El texto aquí en la guía del estudio, voy a poner el texto en hebreo, lo voy a resaltar en colores para que vean la palabra. El texto hebreo no declara lo que aquí se traduce en Reina Valera, en Corona de Jerusalén y en todas las demás traducciones que son iguales. Pero el caso es que el texto hebreo no dice que Elohim hará que los exiliados regresen, porque si ese fuera el sentido, el texto hebreo debería decir Veheishiv, él hará que regresen. Sino el texto hebreo dice Veshav, cosa que significa él regresará. ¿Vale? Aquí no ven a Emanuel dando de la cabeza así, afirmando que es así. Vale, el texto hebreo está la expresión Veshav, que se traduce con él regresará. Este concepto él regresará no tiene sentido en el contexto y por esa razón el traductor no lo vertió de esta forma, él regresará, porque no encaja. Lo tradujeron, han traducido, te reunirá de nuevo o hará volver a recogerte de entre los pueblos. Pero si fuera así, el texto hebreo debería decir Veheishiv, ¿vale? Pero en el hebreo no lo dice así. Dice Veshav, él regresará. Bueno, es un detalle importante, hay muchos como este estilo, He will return. La realidad es que nuestro Elohim no ha abandonado a su pueblo definitivamente como se cree. Y así como hemos aprendido con el estudio, que ese solo está disponible en PDF, que se llama Un pequeño santuario entre las naciones. Un estudio que se hizo con base en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versos 16 al 21. Adonai, el Elohim y Redentor de Israel, siempre ha estado detrás de su pueblo, manteniendo una mínima llama para que esta nación no se distinguiera de todo entre las naciones gentiles. Por lo tanto, Adonai mismo ha estado en exilio, sufriendo junto con su pueblo, razón por cual él dijo: en verdad os digo. Mateo capítulo 25, verso 40. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Verdad? Conocéis la cita, ¿no? Y también en Juan capítulo 15, versos 18 al 19, dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo,
sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Así que Adonai no se marchó en algún lugar, como se piensa, y dejó al pueblo de Israel que sufra. Él fue en el exilio con él, con el pueblo, en todas las ocasiones. Sufrió con Israel en el exilio. Así que se puede decir, está también exiliado. De aquí que la expresión dice, Él regresará. En una relación, y regresará junto con su pueblo. Bueno, todo lo que estamos estudiando, que Él va delante nuestra. ¿Cómo va delante? Si no estaría con nosotros. ¿Vale? Como Moisés que salió de Egipto yendo delante, pues igual. Él sirvió como un tipo para mostrar la redención, la obra de redención en este último y gran éxodo. Segundo y gran éxodo. En una relación, la ausencia de una o las dos partes no deja inafectada, vuelvo a decir, en una relación cuando una de las dos partes pues, falla, la ausencia de una de estas dos partes no deja inafectada a la otra parte. En el área espiritual, el proceso de Shuv conecta las dos partes de un mismo pacto e implica tanto al Elohim de Israel como el pueblo hebreo. Porque el propósito del retorno es restaurar la conexión entre las dos partes para que la unión vuelva a estar perfecta. Cuesta aceptar que el Elohim viviente tenga que volver hacia Israel, pero al estudiar las escrituras con esta perspectiva, recordarán que a causa de los pecados de Israel, él tuvo que ocultar su cara. Lo hemos estudiado en un tema, no recuerdo cómo se llama, pero sé que hace como un año, en uno de los videos hemos hablado sobre ese asunto, en un salmo creo, que Adonai ocultó su cara y lo que eso significa. Él tuvo que ocultar su cara y es necesario que él vuelva a revelar su cara hacia Israel. Eso significa esta expresión, volver a mirarlo favorablemente para concederle nuevamente los honores que antes le brindó a nuestro pueblo. La Teshuvah Shelema no solo implica el retorno a un estado inicial, sino también el restaurar en ellos los efectos negativos que han resultado a causa de las malas decisiones que este pueblo ha tomado. Esto es lo que se escribió en Apocalipsis capítulo 21 verso 4, que él borrará hasta las lágrimas de los ojos de sus hijos. Porque el gozo va a ser tan tremendo. Y es eso lo que declara, voy a leer de nuevo Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Adonai tu Elohim te hará prosperar en todas tus obras, en el fruto de tus entrañas, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu suelo. ¿Por qué? Porque nuevamente se complacerá Adonai en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Y vamos con la cuarta cita, el cuarto ejemplo que voy a decir, que vamos a tener 4 en esta ocasión. Cuatro citas que tenemos que recordar: que Elohim es el Elohim de Israel, que tu Elohim es el Elohim de Israel y que Él es el esposo de Israel también. No hay que olvidar estas 4 promesas, porque tras estas citas, porque tras la redención y la restauración que el Elohim de Israel reanudará el contrato matrimonial original que ha establecido con nuestro pueblo. ¿Vale? Isaías capítulo 62, verso 5. Dice, porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu amo. Aquí está en el texto hebreo, el Baal. ¿Vale? Se suele traducir con señor, pero es el que posee, él que es como dueño, como el amo. Y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Elohim. Vean también Isaías capítulo 54 verso 5, porque es una cita que trae más luz en ese sentido, donde sobre este capítulo 5 y verso 5 hemos estudiado en esta serie de 12 partes sobre el Elohim de Israel entre el Tanaj y los escritos apostólicos, porque él es el esposo de Israel. El texto en Reina Valera, Isaías 62, verso 5, declara que los hijos de Israel desposan a Israel. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos.
¿vale? Suena un poquito raro, ¿verdad? Esta afirmación es como decir que los hijos se desposan a la madre. Esta afirmación no parece tener lógica, pero la realidad es que los hijos de Israel regresarán hacia Jerusalén con la mente y con las almas. Regresarán hacia el pueblo de Israel como pueblo, como nación, de modo que volverán a ser en sí o en esencia un mismo espíritu, una misma esencia. ¿Vale? Los hijos y el concepto de pueblo. Cuando los hijos de Israel volverán a la raíz de su nación y a su misma tierra, la nación de Israel volverá al Elohim y volverá Elohim hacia ellos y se reanudarán las condiciones y las bendiciones del pacto establecido para este matrimonio. Es lo que quiere decir en realidad esta cita. Toda esta historia está resumida en la experiencia del profeta Osea. Y su historia ha quedado como profecía, ya que en realidad describe el estado de nuestra nación. Como a Gomer, los amantes le habían prometido muchos placeres. También el culto idolatra a muchas deidades ajenas engañaron a nuestro pueblo. Y en lugar de felicidad, como Gomer, nuestro pueblo ha descubierto solo dolor y sufrimiento y esclavitud. Y aquí estamos, en el mercado, o estuvimos, en el mercado de los esclavos. Como Gomer, Israel iría a la esclavitud, es decir, en cautiverio, en exilio, a causa de sus pecados, de sus propios placeres, propias elecciones. Pero ese no es el fin de la historia. Muchos solo se limitan aquí. Así como Osea buscó a su esposa y la compró de nuevo, el esposo de Israel se convertía en su redentor. La buscaría como Elohim buscó a su pueblo. La liberó como Elohim liberó a su pueblo, a nosotros. Y los restaurará. Lo que hizo Gomer, lo que sucedió con Gomer. Recuerdan que hemos estudiado, quédate quieta, aquí ya no más. Y por un tiempo apartada, separada, aislada, para mantener como estado de aislamiento para una persona que era inmunda y tenía que pasar 7 días en el caso de la lepra para que así se presente. Eso es un buen estudio. Algún día tenemos que volver a este tema de lepra, porque es relevante. Bueno, será en breve. Así como Osea buscó a su esposa y la compró de nuevo, el esposo de Israel pues se convirtió en el redentor de Israel. Él buscó a su pueblo, lo liberó, los restauró en su amor y en su bendición. En los 3 nombres que tuvo Gomer, que le dio Gomer a Osea, está revelada toda la historia de nuestra nación, desde la bendición, desde el monte Sinaí, al pecado con el becerro y todos los demás, hasta que fueron expulsados de la tierra de Israel. Desde la bendición al pecado, en la maldición, y tras la Teshuvah con la redención y el retorno en la restauración completa. Toda esta historia, que ya son 2800 años casi, o más, casi 3000 años de historia, están encriptada aquí dentro de los nombres de los 3 hijos. ¿Vale? Hemos estudiado sobre ellos en los audios anteriores, pues para ver el significado y la explicación, escuchen los audios sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. El estudio de los siguientes capítulos del libro del profeta Osea nos revela más detalles que tratan ciertos aspectos del desenlace histórico transcurrido desde Sinaí hasta el exilio y el retorno de nuevo a la casa de nuestro esposo en Jerusalén. ¿Vale? En los siguientes capítulos que vamos a estudiar de este libro de Oseas, hay 3 asuntos o 3 temas principales que se presentan. ¿Vale? Se proclaman los pecados de Israel. ¿Vale? Todo lo que vamos a estudiar en los siguientes capítulos tratarán con revelar los pecados de Israel. Se pronunciará el juicio sobre Israel, principio, causa, efecto. Hay recompensa y hay castigo también. Y el propósito tanto de dar una dádiva
como de dar un castigo, es determinar a la gente, dar un giro para volver a hacer el shub, la teshuvah, que vuelva atrás, no es para destruir. Eso vuelve el caso extremo cuando no queda más posibilidad y cuando la gente pues se endurece. No queda más que la Geburah, pues como hemos estudiado, tome las riendas, declare el juicio y condene para siempre. Y en tercer lugar se promete la restauración de Israel. Es así como culmina este capítulo, todo lo vamos a ver detalladamente a medida que vamos a estudiar. Bueno, eso fue una introducción en el primer capítulo, bueno, en el capítulo 5. Y con el siguiente Shabbat pues vamos a entrar prácticamente en el estudio para desmenuzarlo, ¿verdad? Bueno, agradecemos a nuestro Elohim por su bendición de darnos el privilegio de seguir con el tema de las profecías. Espero que Él nos ayude para que podamos completar toda esta serie y sacar todo el provecho máximo con todo lo que Él nos quiere enseñar, para así conocerlo mejor a Él, para así conocernos mejor a nosotros y entender la hora de la redención y tener respuestas a muchas de las preguntas que todos tenemos. A Él sea toda la honra, a Yeshua nuestro Redentor y nuestro esposo, y a su Padre por darnos el privilegio de tener a nuestra disposición este privilegio de poder comprender un poquito de sus planes que tiene para con nosotros. Shalom a todos, Shavuot desde aquí, desde Rumanía, bendiciones para todos. En el nombre de Yeshua, a todo aquel que trata de volver a conectarse con Él, al camino antiguo, al camino original, en cual nuestros padres anduvieron. Bendiciones, Beshem Yeshua.